El título que le puse a mi predicación tiene que ver con algo que, si lo comprendemos, vamos a entender que Dios es maravilloso, Dios es todopoderoso y Jesús, de alguna manera, nos ha escogido a nosotros para servirlo. Y quiero hablarles de algo que todos conocemos, una maquinaria perfecta. En términos de ser óptimos, yo tenía preparado un ejemplo que a lo mejor muchos de ustedes lo conocen. Conocemos los relojes, pero muchos no conocen cómo empezaron los relojes. Y no me refiero al reloj de arena. Me refiero cuando ya el reloj fue una maquinaria completa, bien estructurada, que la función de los relojes era dar la hora, pero dar la hora con precisión. Y para eso tenía una maquinaria que cada elemento del reloj tenía una función muy importante. Y eran máquinas muy exactas. Con el tiempo no solamente daban la hora, los minutos y los segundos. Después también nos pudieron dar la fecha y el día en que estábamos viviendo. Poco a poco la tecnología fue haciendo que el tiempo se pudiera medir y también los días. Pero esta maquinaria también con el tiempo se volvió pues algo precioso, una joya. Porque a los relojes en la maquinaria se les incrustaba piedras preciosas. Yo tuve el privilegio en los años 60, no estoy hablando del Antiguo Testamento, aunque parezca, en aquellos años yo era teenager y me fascinó un reloj, pero un reloj en especial, era un reloj de ferrocarrilero. No sé quiénes conocieron esos relojes así grandotes y pesados que se usaban con una cadena, ¿sí? Yo tuve el privilegio de tener uno de esos. Era una maravilla de reloj, hermosísimo. Y tenía una carátula de porcelana, muy delgada, pero se veía hermoso. Por atrás podías destapar el reloj y veías toda la maquinaria y podías ver los brillos de las diferentes piedras preciosas del reloj. La caja era de oro. Entonces, llegó a ser, y ustedes saben que hay muchas marcas de relojes que en la actualidad presumen de ser relojes muy valiosos, ¿verdad? Pero realmente la función del reloj es darnos la hora y darnos la hora a tiempo. Estos relojes de ferrocarrilero, de alguna manera, esta marca se sentía muy orgullosa de poseer uno de los relojes más exactos y que fuera usado para algo muy importante, salir a tiempo al viaje o al paseo que hacían los usuarios del tren. Y quiero hacer esta comparación con lo que quiero compartir con ustedes, porque en la palabra de Dios encontramos algo maravilloso que nos permite ver que nosotros como iglesia somos una maquinaria perfecta al servicio del Señor. Y por eso la escritura que quiero compartir con ustedes, en este momento vamos a leer dos de los versículos, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, y esta escritura, esta porción de la palabra de Dios, nos sitúa ante un gran desafío. Ustedes van a entender por qué digo esto. Porque todo lo que el apóstol Pablo está escribiendo aquí nos reta y nos enseña algo que es vital para nosotros, para nuestra posición como cristianos y nuestro andar y nuestro servicio como creyentes en la iglesia. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo está hablando de que tenemos una vocación
Cristo nos ha llamado para algo importante, ¿sí? Y que todo eso lo tenemos que hacer de una manera como Cristo quiere. Y por eso dice aquí, más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y el verso 16 dice, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al fundamento, al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Con esta porción de la Escritura nos damos cuenta de lo que se trata este mensaje. Dios, en su infinita misericordia, ha querido que nosotros sirvamos en su reino. Y Jesús, nuestro Señor y Salvador, nos está invitando a ser parte de ese grupo, de ese equipo, de su iglesia, que está llamada para proclamar el Evangelio de la verdad. Y es por eso que el apóstol Pablo hace esta declaración tan hermosa. En el primer capítulo de esta carta a los Efesios, en el verso 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así es que, queridos hermanos, entender este mensaje de Pablo a la iglesia de Éfeso, una de las iglesias a las cuales él escribió, y que fue de gran bendición. Esta carta la escribe el apóstol Pablo estando en la cárcel. Escribió 4 cartas estando en la cárcel y Efesios es una de ellas. Pero comprender esto nos puede ayudar mucho a hacer esa maquinaria perfecta al servicio de nuestro Dios. Quiero completar toda lo que vamos a estar platicando esta mañana, leyendo algunos otros aspectos que están incluidos en esta carta. Y voy a leer concretamente a partir del versículo 3, y vamos a tener un banquete espiritual con esta lectura. Dice la palabra. En primer lugar, en el verso 3, Pablo nos anima a esto, a que nos esforcemos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Y cuáles son las cosas que debemos guardar o mantener? Aquí vamos a encontrar que son 7 cosas. Y estas cosas son fundamentales porque forman parte esencial de la estructura que tenemos de nuestra doctrina, nuestra fe en Cristo. Y dice en el verso 4, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, obra a través de todos y en todos. Así es que encontramos estas 7 cosas que debemos de guardar. ¿Para qué? Para mantener la unidad en la iglesia y mantenerla, como él dice al principio, en amor, con ese espíritu, ese vínculo de la paz, para que la iglesia pueda funcionar de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero también luego Pablo menciona dones que Cristo ha dado a la iglesia. Y aquí vamos a descubrir de qué se tratan estos dones. En el verso 7 dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia conforme a la medida que Cristo ha repartido los dones. Y menciona cuáles son estos dones en el verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces, lo que está hablando aquí el apóstol Pablo es de dones
pero dones que son personas. Alguien que va a ser de mucha utilidad ministrando a la iglesia. Y habla aquí de 5. Habla de los apóstoles que cumplieron su tarea cuando Cristo estuvo en este mundo con nosotros. Habla también de profetas, de aquellos que anuncian la palabra de Dios. Es diferente a los profetas del Antiguo Testamento, que Dios los escogió para anunciar lo que había de venir. La profecía ya está completa, y está completa en la palabra de Dios. Entonces, de lo que habla aquí es de todos aquellos que proclamamos la profecía que ha sido revelada ya a través de su palabra. Pero también habla de pastores, y habla de maestros, y habla de evangelistas. Todas estas personas son útiles en las manos de Dios para ministrar en la iglesia. Por eso es que también el Señor ha equipado con dones espirituales a estas 5 personas, que tienen una función muy especial, y ahorita lo vamos a ver. Estos dones fueron dados a estos ministros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Nosotros somos los santos, que hemos sido perfeccionados a través de la palabra de Dios por las enseñanzas de nuestros maestros, de nuestros pastores, de nuestros evangelistas. Dice, ese es el propósito, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, que se da por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y aquí viene algo importante. Todo esto les es dado a los pastores, maestros, evangelistas para perfeccionar a los santos, para equiparlos, pero para que en algún momento nosotros sigamos la verdad en amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza de la iglesia, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¡Qué hermosa palabra! Una palabra que nos hace ver que nosotros hemos sido también escogidos por nuestro Salvador para servir de una manera tan admirable que podemos considerarnos una maquinaria perfecta, porque Cristo pensó en todo. Lo que hemos leído en eso, en esta porción de la Escritura, nos habla de cómo Él constituyó todas las cosas. Nos enseñó los fundamentos de nuestra fe. Levantó líderes para que pudiéramos ser ministrados y enseñados. Ellos nos han perfeccionado, nos han ayudado a edificar el cuerpo de Cristo. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Pero aquí, al final, en estos versículos 15 y 16, nos incluye a nosotros. Tenemos una participación activa dentro del cuerpo de Cristo. Y me encanta cómo lo describe. Dice, de quien todo el cuerpo, que somos nosotros, la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, está hablando de la unidad que tenemos como iglesia. Según nos ayudamos mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Y aquí ya está diciéndonos, no todos hacemos lo mismo. No todos estamos llamados a hacer las mismas cosas. No todos tenemos dones para hacer todo. Él repartió dones para que podamos tener la capacidad de hacer esto o aquello. Entonces,
Cuando nosotros ponemos nuestros dones al servicio del Señor, ¿qué pasa? Que la iglesia recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa es nuestra tarea como cristianos. Y lo que estamos viendo aquí es que todo gira alrededor de Cristo. Son 6 veces las que el apóstol Pablo habla de quién es el que ha creado todas estas verdades, nos ha enseñado los fundamentos de nuestra fe, quién es el que ha escogido y levantado ministros, y todo lo que hacemos nosotros es porque Cristo es la figura central y el eje sobre el cual se mueve la iglesia para cumplir su misión. Así es que no es una obra humana, no es una idea de hombres, sino es una revelación de Cristo para su propia iglesia. Por eso es que de esta forma, conociendo esto, es que nosotros de una manera realmente efectiva podemos demostrar nuestro amor y gratitud a nuestro Maestro, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, Jesucristo. Y esto es solamente obedeciendo, imitándolo y sirviendo a Dios en el engrandecimiento de su reino. Qué hermoso privilegio tenemos de ser parte de esa maquinaria que se mueve en conjunto, bien sincronizada, todos al mismo tiempo. No toda la maquinaria es igual. Ahora ponía yo un ejemplo para los jóvenes. El primer servicio, había muchos jóvenes, y cuando yo hablaba de esos relojes antiguos, no lo entendían, ¿no? Entonces digo, bueno, pero todos conocemos los motores, ¿no? Todos tenemos una preferencia por una marca. Y un motor de un automóvil tiene muchas piezas. Y todas las piezas dentro de ese motor tienen un servicio y una utilidad. Una pieza que no funcione bien descompone toda la maquinaria. Así es que, hermanos, esto que la palabra de Dios nos está enseñando nos ayuda a comprender que todos nosotros somos parte de esa maquinaria perfecta que dio Cristo para poder servir en su iglesia. Para esto entonces tenemos que considerar que nuestra conducta como cristianos debe ser digna de la posición que tenemos en Cristo. Nosotros representamos a Cristo. Así es que debemos de considerar esto. Por eso es que el apóstol Pablo dice, yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. ¿Cuál es esa vocación con la que fuimos llamados? Lo conocemos porque hemos oído muchas veces hablar de la gran comisión. Y la gran comisión es la encomienda que nos da Cristo para ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Estamos entonces seleccionados como miembros de esa maquinaria perfecta para un propósito divino: proclamar el nombre de Jesús, nuestro Señor y bendito Salvador. Y para eso tenemos que estar bien equipados. Por eso es que encontramos en esta porción de la Escritura que Cristo mismo nos dio dones, hablando de hombres. Y a través de estos ministros que sirven y obedecen al Señor, todos nosotros hemos llegado a conocer la verdad del Evangelio. Todos pudimos haber nacido practicando una religión, la cual nos enseñaron nuestros padres. Pero con el tiempo hubo personas que se acercaron a nosotros y nos compartieron la verdad del Evangelio. Porque hay una sola verdad, como decíamos aquí, un solo Señor, una sola fe. Y esa verdad es que solo Cristo salva. Solo Cristo
murió en una cruz por nuestros pecados. Y nadie puede robar ese privilegio que le corresponde solamente a Él. En nadie más podemos alcanzar perdón de nuestros pecados y la salvación eterna. Así es que ese es el llamamiento que tenemos nosotros para servir al Señor. Y gracias a Dios por los ministros que Él ha levantado. Gracias a Dios por los ministros que hasta esta fecha nos han ministrado. Y vendrán otros. Y vendrán otros. Y es posible que algunos de ustedes escuchando este mensaje se den cuenta que ya es el tiempo para empezar a trabajar más activamente en la obra del Señor. ¿Y sabes qué? Muchas veces tenemos miedo de servir al Señor porque no nos sentimos aptos. Bueno, yo te tengo una mala noticia. Definitivamente no somos aptos. ¿Sabes por qué Dios nos ha llamado a servirlo? Porque Él ha visto y Él está viendo lo que Cristo puede hacer en nuestra vida. Y es por eso, por lo que Dios ve, que nos dice, tú me puedes servir. El apóstol Pablo decía que de lo despreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Así es que no te sientas mal. Si tú crees que no tienes suficientes habilidades o aptitudes, Dios te las va a dar. Porque Dios a los que llamó los capacitó. Y es por eso que hemos sido instruidos a fin de perfeccionar a los santos. Todos nos vamos a ayudar para cumplir con esta misión, para que podamos perfeccionarnos como santos, para que podamos edificar el cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento ¿de quién? Del Hijo de Dios, de Cristo Jesús, el único que puede salvarnos. Para que podamos alcanzar también la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Para no ser fluctuantes. Y lo dice muy claramente con esas falsas doctrinas, con esos vientos que nos llevan de aquí para allá. La verdad del Evangelio es muy clara, muy sencilla. Y todo esto, si seguimos la verdad, ¿cuál es la verdad? Cristo es la verdad. Conocemos muy bien ese pasaje. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que ahora nosotros podemos seguir esa verdad, la verdad del Evangelio, que es la palabra de Dios y el mensaje de Jesucristo. Yo quiero decirles que, sabemos la situación por la que está pasando la iglesia. Yo tengo 42 años de servir al Señor. ¿Y saben cuántas veces he visto cambios en las iglesias? Es algo, en cierta manera, que ocurre. Ocurre. Y miren, puede ocurrir porque se murió el pastor. Se enfermó el pastor. El pastor fue llamado a otro lugar y a otro ministerio. ¿Y qué pasa? Esto trae alguna dificultad siempre, ¿no? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora quién va a venir? ¿Y ahora cómo va a ser? ¿Y ahora? ¿Sí? Bueno, para su consuelo, tenemos un pasaje en la Escritura que es hermoso para comprender esto. Cristo un día le dijo a sus discípulos, me voy a ir, pronto me voy a ir, ya no voy a estar con ustedes. Y ya pueden imaginarse el miedo que esto le causó a todos los discípulos. No estaban graduados como teólogos, ni tenían... Ustedes saben qué estaba pasando. Después de que Cristo dice esto, Pedro lo niega, Judas lo traiciona, Tomás no cree, en fin. Y hay gente que dice, ¡ay, qué irresponsabilidad de Jesús! Dejar su iglesia en manos de... ¿Saben por qué Cristo los advirtió?
porque ellos tenían que estar preparados, a ellos les tocaba ahora. Y lógicamente no eran perfectos en ese momento. ¿Qué vio Cristo? Vio que a través de una experiencia tan difícil, tan dolorosa como la que pasaron, iban a comprender que no es obra humana, sino que es por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios y porque Dios pone su mirada en nosotros, que lo podemos servir. Y vimos la transformación de todos ellos y vimos el compromiso de servir fielmente a su Maestro. Hay un tiempo de oportunidades ahora para nosotros, para esta iglesia. Dios está abriendo puertas y creando oportunidades para que nos pongamos a trabajar, para que pongamos en práctica lo que hemos aprendido. Yo lo he aprendido durante 42 años. ¿Y saben qué? Todos los cambios no tienen más que dos opciones: o de fracasar o de triunfar. Pero bendito sea el Señor, que me ha tocado ver el amor de los miembros de las iglesias, la convicción de trabajar para el reino de Dios, que se han levantado dentro de las congregaciones, personas que dicen: ahora yo quiero servir, ahora yo quiero participar, ahora yo, a lo mejor no sé, pero si me enseñan, lo hago. Y gloria a Dios por eso. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque no está en nuestras manos. Está en las manos de Dios. Está en las manos de Dios. Y hay algo importante que debes saber. Dios es fiel. Y Dios siempre recompensa a quienes deciden tomar el arado. Dios es el que nos llama porque ve en nosotros algo que Él puede hacer. Entonces, trabajando de esta manera, como esa maquinaria poderosa, es que Dios puede dar crecimiento y multiplicación a la iglesia. Y quiero compartir esto también. Absolutamente nada en el servicio de Cristo se deja al mero juicio y decisión del ser humano o de la elección propia. Nada de lo que hacemos nosotros. Yo sé que hay algunas personas que son soberbias o desobedientes, que ellos creen que ellos son los indispensables. Nada se hace a criterio humano. Todo se hace porque Cristo nos llamó, Cristo nos capacitó, Cristo nos ha enseñado cómo podemos trabajar en el reino de los cielos. Así es que gloria a Dios por eso, que no está en nuestras manos el hacer nada fuera de lo que Dios y el Señor ya está establecido. Todo nos lo ha enseñado Cristo, nos los ha revelado nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Entonces, un buen siervo de Dios cumple con su función y es fiel al Maestro, obedeciendo. Eso es todo. Todos debemos participar porque todos hemos sido capacitados cuando recibimos al Espíritu Santo. Así es que hay que considerar esto. Nosotros, en este momento, ustedes, esta iglesia, es el remanente que Dios ha escogido para continuar su obra. Es el momento de pensar, ¿qué puedo hacer yo? Porque muchos de ustedes ya han sido ministrados durante mucho tiempo. Muchos de ustedes ya han sido capacitados. El Espíritu Santo mora en ustedes. Y una promesa de Jesús fue que no nos preocupemos, porque es el Espíritu Santo el que va a obrar a través de nosotros. Pero que se necesita decisión, fidelidad y una firme convicción de que uno puede servir al Señor. Porque formamos parte de una maquinaria perfecta. Así es que gloria a Dios por eso. Ese remanente, no importa lo que pase en la iglesia, Dios trabaja con ese remanente de siervos fieles. Y les tengo una magnífica noticia, hermosísima noticia, grandiosa noticia.
el único que no abandona a su iglesia o no se va de la iglesia es Cristo. Entonces, yo puedo ya no estar, por cualquier razón que sea. Alguien puede ya no estar al frente, pero siempre va a estar Jesús. ¿Y saben por qué sabemos eso? Porque Él lo prometió. Él lo prometió. Y lo que promete Dios, o lo que ha prometido Cristo, se cumple. ¿Recuerdan esa porción de la Escritura? Al final del Evangelio de Mateo, les dice a sus discípulos que pueden hacer la tarea que nos ha encomendado. ¿Por qué? Porque he aquí, yo estoy con ustedes todos los días. ¿Y qué significa todos los días? 366 días al año. Es que estoy hablando del año bisiesto. Todos los días. Hasta el fin del mundo. Y todo el mundo decimos, amén. Amén por esa promesa. Otra cosa importante. Nosotros no podemos colgarnos medallas. Somos un instrumento en las manos del Señor. ¿Alguna vez han oído a un martillo decir, gracias a mí, Él es carpintero, Él puede hacer esto y lo otro? ¿Han oído eso alguna vez? Nunca, y nunca lo van a oír. El martillo es una herramienta que usa el que es diestro, que usa el maestro. Y el martillo simplemente le sirve. ¿Qué parte de esa maquinaria perfecta de Dios eres tú? Pregúntatelo. ¿Con qué dones te ha capacitado el Señor para que lo sirvas? Porque te voy a decir una cosa. Todos, absolutamente todos, tenemos dones. Y todos los dones sirven. ¿Alguna vez te ha dolido la uña del dedo chiquito del pie? ¿Sí? ¿O alguna otra? ¿Y qué sientes? A veces no puedes ni siquiera caminar. Y no es el brazo, no es la cabeza. Una uña del pie. Te digo esto para que entiendas lo importante que es cada parte de nuestro cuerpo. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y no importa que seas la uña del dedo chiquito del pie. Eres útil. Eres útil. Y yo te voy a decir algo también que es bien importante. Yo estoy seguro y he descubierto en muchas iglesias que no tenemos solamente un don. Tenemos más de un don. Hay uno que es el que se manifiesta mejor en la iglesia. Pero todos tenemos diferentes dones. ¿Qué hay que hacer? Pedirle a Dios que nos lo revele, que nos diga. Pero una vez que sepas, ese don no es para guardarse. Es más, este don tampoco no es para que tú te sientas mejor que el otro. Es un don que tú vas a utilizar para bendecir a otros y para hacer que el cuerpo de Cristo funcione como esa maquinaria perfecta, bien engranada, bien consolidada, que funciona de una manera tan hermosa que le da gloria a Dios. Dios bendice y da el crecimiento, no es el hombre. Dios bendice y da el crecimiento cuando un siervo suyo, cuando un miembro de la iglesia, cuando un cristiano obediente se pone al servicio del Señor. Si tú tienes dudas o piensas que no puedes, ¿sabes qué? Llega delante de Dios y pon todas tus dudas en las manos de Dios. Pon todos tus deseos en las manos de Dios. ¿Y sabes qué va a hacer el Señor? Poner en tus manos lo que necesitas para servirle. Así es que, hermanos, qué gran oportunidad está abriendo Dios en esta iglesia para seguir caminando y para seguir siendo fieles
en el nombre de Cristo Jesús. Y quiero cerrar con esto. Qué hermosa palabra de bien escribe el apóstol Pablo. Dios bendice y da el crecimiento. Así que, escribe en 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su arduo trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Dios no se olvida de ninguno de sus siervos. Ustedes están en las manos de Dios para ser usados con mucho poder y bendecir a esta iglesia.